Es el 1 de octubre de 1977 y más de 75,000 fanáticos abarrotan el Giants Stadium de Nueva York. Es una de las mayores multitudes que jamás haya acudido a Estados Unidos para ver un partido de fútbol europeo. La razón está clara. Ahora mismo y aquí mismo el futbolista brasileño Pelé está a punto de jugar su último partido. Él es considerado en su momento, y por muchos incluso hoy, el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé pronuncia un discurso en el que declara que el amor es lo más importante que nos puede dar la vida. Y luego juega sus últimos 90 minutos en el campo de fútbol. En la primera parte juega para el Cosmos de Nueva York, donde terminó su carrera, la segunda para el FC Santos de Brasil, donde jugó 18 años antes. El New York Cosmos han ganado el partido por 2-1 gracias al gol de Pelé de penalti desde 30 metros. Pero el resultado no es lo importante. Lo más importante es que el Rey dice adiós. Un jugador que fue querido por todo Brasil, admirado por todo el mundo y se convirtió en la primera estrella mundial del deporte de piel oscura. Y cuando la intensa lluvia cae sobre el estadio en la segunda parte, inspira a los periodistas brasileños un titular revelador: el cielo también lloró. Nació en octubre de 1940 en la aldea de Tres Corazones. Su padre jugaba al fútbol de forma competitiva, entre otros para el popular club Fluminense, pero tras el fin de su carrera toda la familia vivió en la pobreza. A su primogénito, un varón, le siguió una hija, María, a la que llamaron Edson en honor al famoso inventor Edison. Aún se discute si la I se eliminó de su nombre deliberadamente o por accidente. En cualquier caso, el nombre completo del niño era Edson Arantes do Nascimento. A pesar del apodo que se llevó Pelé en el colegio por la forma en que pronunciaba, en realidad más bien como llava, el nombre de su jugador favorito, el demoledor Vilé. No tenía ni idea de que Pelé significa milagro en hebreo. Para el chico pobre, como para millones de niños brasileños, el fútbol lo fue todo desde pequeño. Jugaba a todas horas y en todas partes, normalmente con pelotas de trapo o una media rellena de periódicos, aprendiendo de su padre y esperando poder ser algún día tan bueno como él. Más tarde recordaría que se creía el mejor jugador del mundo era su papá. El año 1950. Brasil organiza la Copa del Mundo y es el gran favorito, pero pierde 1-2 contra Uruguay en el partido decisivo. Para todo el país, se trata de un desastre que supera la imaginación de los europeos. Pelé, de 10 años, promete a su lloroso padre que un día ganará el título mundial para él. Pasamos a la época en que Pelé tiene 15 años. Para entonces su talento es inconfundible. Así que el entrenador y el exjugador de la selección nacional, Waldemar de Brito, lo trae al club de la ciudad portuaria de Santos, diciendo que este chico podría ser el mejor del mundo. Pelé consigue un contrato profesional, se convierte en el máximo goleador de la Liga del Estado de São Paulo a los 16 años y es convocado por primera vez a la selección brasileña. El año 1958. El Mundial se celebra en Suecia y en la selección no falta el todavía joven Pelé, de solo 17 años. Los 2 primeros partidos se queda en el banquillo por lesión, pero cuando llega el partido decisivo es este pequeño el que llevará a Brasil a la meta soñada. En cuartos de final marca un único gol para Gales, en semifinales marca 3 goles para Francia en una victoria por 5-2. Y si Brasil vence a los suecos en la final por el mismo margen, aportará 2 goles más. Después del partido, en brazos de sus compañeros llora. Era solo un niño y había hecho más de lo que nunca imaginó. Se convirtió en una estrella, no solo en su país, sino en todo el mundo. Tuvo que ver con el desarrollo de la televisión, pero también con el carácter de Pelé. Era imposible que no te cayera bien aquel chico modesto y siempre sonriente. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Brasil, que esperaba el título de campeón del mundo, superaba todos los límites. Las interminables celebraciones y las enormes implicaciones sociales. Se hablaba de que el país había perdido su antiguo complejo de inferioridad,
Los economistas hablaban de una ola de interés mundial que había impulsado la economía brasileña. ¿Y Pelé? Quizás su compañero de equipo Clodoaldo lo dijo mejor que nadie más tarde. Todos querían tocarlo, algunos querían besarlo, y otros al menos besaban el suelo que pisaba. En los años siguientes, Pelé dominó el fútbol mundial. Con el Club de Santos ganó todo lo que había que ganar, incluidas 2 victorias en la Copa Intercontinental, cuyo titular era considerado entonces el mejor equipo del mundo. Marca goles como una rueda de molino y a menudo son preciosos. El que a él le pareció el mejor, en 1959. Por desgracia, ninguna cámara lo captó, pero basándose en las descripciones de los testigos y del propio Pelé, al menos se creó esta animación. Los clubes ricos de Europa codiciaban a Pelé. Después del Mundial ya había firmado un contrato con el Inter de Milán, pero la directiva italiana tuvo que romperlo a petición de los Santos, porque los aficionados brasileños se amotinaron y amenazaron con una gran revuelta. En 1961, el gobierno del presidente Quadros resolvió el problema de una vez por todas. Designó a Pelé como el tesoro nacional que no podía actuar en ningún otro lugar que no fuera Brasil. Hasta hoy sigue siendo una de las leyes más curiosas jamás promulgadas en relación con una persona concreta. Solo en la Copa del Mundo Pelé ha tenido mala suerte. En Chile de 1962 se lastimó en su segundo partido contra Checoslovaquia. Muchos años después, aún recordaba con gratitud cómo los jugadores checoslovacos le trataban caballerosamente cuando las sustituciones eran imposibles, y él se quedaba jugando en la línea de banda. Cuando el balón le llegaba por casualidad, no le atacaban y dejaban que su compañero se lo pasara. Al final, Brasil defendió el título sin Pelé. En la final volvieron a enfrentarse a Checoslovaquia y ganaron 3-1. Cuatro años más tarde, en Inglaterra, los rivales se preparaban para Pelé como es debido. Le jugaron tan duro, a menudo brutalmente, que tuvo que perderse un partido, y en otros no llegó a jugar. Brasil cayó estrepitosamente en la fase de grupos y un Pelé disgustado declaró que nunca más volvería a jugar un mundial. Afortunadamente cambió de actitud antes del Mundial de México en 1970. La cuestión es hasta qué punto se trataba de su propio deseo de mostrarse al mundo una vez más en todo su esplendor, y cuánta presión ejerció sobre él el régimen dictatorial del presidente Médicis. Pero el hecho es que se ha levantado el telón de otra gala de Pelé en México. Brasil presentó aquí un gran equipo, en opinión de muchos incluso el mejor jamás reunido a un lado del campo. Pelé ya no jugaba en la punta del ataque, sino más bien en el centro del campo, y hacía pases maravillosos a sus compañeros. Los brasileños ganaron el grupo, vencieron a Perú en cuartos de final y, en semifinales les esperaba la maldita Uruguay. La revancha de 1950, sin embargo, fue perfecta. Brasil ganó 3-1 y Pelé mostró una de las mejores finezas de su carrera. No acabó en gol, pero puede servir como prueba de su brillante intuición para el juego. Y entonces llegó el partido final contra Italia. Pelé abrió el marcador en el minuto 19 cuando, con sus 173 centímetros, saltó sobre un balón que parecía inalcanzable. Las imágenes de su posterior celebración en brazos de su compañero Jarcinian siguen siendo uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. Italia empató, pero los brasileños añadieron 3 goles más en la segunda parte para conquistar por tercera vez el título mundial. El último gol sigue considerándose una de las acciones de equipo más bellas, porque desde el inicio del partido hasta el pase de Pelé y el disparo del capitán del equipo, Carlos Alberto, intervinieron 8 jugadores.
Mundial en México confirmó la posición única de Pelé. Ningún otro jugador antes o después de él ha sido campeón del mundo 3 veces. Pelé jugó 7 años más y se convirtió en pionero del fútbol europeo en Estados Unidos, donde, entre otros también, formó equipo con otra superestrella mundial, Franz Beckenbauer. En aquella época era el deportista mejor pagado del mundo. Incluso después de terminar su carrera, recibió muchos honores. El Comité Olímpico Internacional le nombró mejor atleta del siglo XX, aunque nunca compitió en los Juegos Olímpicos. La revista Time lo clasificó entre las 100 personas más influyentes entre años 1900 y 2000. Pero al final, lo que hace inolvidable a Pelé son siempre sus actuaciones en el campo de fútbol. Fue él quien empezó a llamar al fútbol el juego bonito, y contribuyó más que nadie a hacer realidad esa frase.